Las partes de este hombre fueron encontradas cocinadas en una olla. Al principio, cuando desapareció, todos pensaban que simplemente había desaparecido, pero lo que realmente le sucedió, y la persona detrás de esto, dejó en shock incluso a los investigadores más experimentados. Angela Stolt nació el 7 de abril de 1972 en Bangkok, Tailandia, en una familia militar. Su infancia fue estricta, pero llena de amor y respeto por parte de sus padres. Durante su niñez, Angela enfrentó dificultades para comunicarse con sus compañeros y a menudo entraba en conflicto con su hermana mayor Esther, quien cuidaba de ella en ausencia de sus padres. La familia Stolt se mudó a Milton, Florida, cuando Angela era una adolescente. Esto se debió a la jubilación de su padre del ejército. A los 15 años, Angela conoció a un joven que era 3 años mayor que ella. Pronto comenzaron a vivir juntos, y Angela se casó con él. Sin embargo, el matrimonio resultó ser un fracaso. Su esposo la trataba con falta de respeto, la sometía a abusos físicos y en varias ocasiones puso en peligro su seguridad. Después de varios años de sufrimiento, Angela decidió divorciarse. A los 20 años, Angela se casó de nuevo y tuvo un hijo, lo que le trajo cierto alivio. En este mismo tiempo, fue diagnosticada con estrés y tristeza nerviosos, y comenzó tratamiento con antidepresivos. Además de los problemas psicológicos, Angela tenía limitaciones físicas, nació sin tiroides, lo que requirió múltiples tratamientos y deterioró gravemente su condición física. Esto la llevó a enfrentar barreras en la actividad, limitando su vida cotidiana y estilo de vida. A los 23 años, después de la ruptura de su segundo matrimonio, Angela se encontró sola con un hijo en brazos. Al quedarse sin educación, ya que abandonó la escuela en 9º grado, Angela enfrentó desafíos significativos en la búsqueda de un trabajo que le permitiera sostenerse a sí misma y a su hijo. Debido a su situación financiera, Angela decidió que necesitaba un hombre que pudiera ayudarla económicamente. A los 25 años, se casó nuevamente, y en este matrimonio tuvo una segunda hija. La familia se trasladó al condado de Lucia, Florida. Después de comenzar un nuevo matrimonio, Angela enfrentó nuevos desafíos. Sufrió de colapsos nerviosos relacionados con bajos niveles de hormonas tiroideas. Tuvo que tomar medicamentos, lo que le causó incomodidad. A pesar de estos problemas, Angela hizo un gran esfuerzo para mantener la comodidad en su hogar. También intentó socializar con los vecinos, aunque a veces consideraban su comportamiento extraño. En 2006, James Schiffer, nativo de Filadelfia, se mudó frente a la casa de Angela. Trabajando como conductor de limusina, era conocido por su carácter amigable y alegre. Durante 17 años, James estuvo en una relación con Candy Medina, quien ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. Con James, Candy tuvo 2 hijos más, de edad similar a los hijos de Angela. Sus hijos a menudo jugaban juntos, lo que hizo que las familias Schiffer y Angela se hicieran amigas. Se apoyaban mutuamente en la vida cotidiana, organizaban fiestas y viajes juntos. Angela disfrutaba de hacer caminatas y a menudo llevaba a sus hijos a aventuras al aire libre. También estaba interesada en coleccionar varios instrumentos. En su colección había tanto expositores decorativos como reales. Aunque el armamento en la casa no estaba cargado, Angela tenía accesorios para cada ejemplar. A primera vista, su vida parecía feliz, pero su matrimonio gradualmente estaba decayendo. Un día, su esposo recogió sus cosas y se fue, dejando a Angela para siempre. Al principio, Angela sintió alivio, ya que consideraba que su esposo no la trataba lo suficientemente bien. Sin embargo, pronto enfrentó dificultades financieras, quedándose sola con los niños. En un intento por encontrar apoyo financiero, Angela repetidamente recurrió a sus familiares para préstamos. Lamentablemente, los fondos recibidos no fueron suficientes para cubrir sus crecientes gastos. En octubre de 2012, su vecino James le ofreció una solución inusual a sus problemas financieros. Le propuso a Angela convertirse en beneficiaria de sus pagos por discapacidad, que ascendían a $1,230 al mes. A cambio, ella podría recibir $100 mensuales para sus gastos.
Inicialmente, Angela rechazó la oferta, temiendo problemas y riesgos legales, pero James insistió, y ella finalmente aceptó su propuesta. Visitaron la oficina de seguridad social y el banco para abrir una cuenta conjunta. James insistió en la emisión previa de un cheque para el cobro de los pagos, lo que posteriormente resultó ser un presagio de problemas futuros. Los problemas surgieron cuando James comenzó a gastar más de la cuenta. Angela intentó prevenir una crisis financiera, pero James consiguió el número de su tarjeta bancaria y comenzó a retirar cientos de dólares regularmente. Esto continuó hasta que la situación se volvió crítica. Al principio, James devolvía el dinero, pero con el tiempo, la seguridad social comenzó a retener parte de sus pagos. Esto llevó a James a graves dificultades financieras. Necesitaba urgentemente la suma completa de los pagos para cubrir deudas, incluyendo varios meses de alquiler de la casa donde vivía con su familia. Al comienzo del 2013, James se encontró en una difícil situación financiera y se enfrentó a la amenaza de ser desalojado. Necesitaba encontrar urgentemente fondos adicionales que superaran la cantidad necesaria para pagar el alquiler, para resolver sus problemas financieros. James insistió en que Angela le pidiera prestados a su padre $4,000. Sin embargo, Angela no quería involucrar a su anciano padre, que sufría de problemas de salud, y buscaba otras maneras de ayudar a James. Para abril del 2013, la situación se volvió aún más tensa. Angela se negó a proporcionar un adelanto para el canje de cheques. El 3 de abril, acordaron reunirse para discutir asuntos financieros. Angela recogió a James temprano en la mañana de su trabajo y lo llevó a casa. Cuando los niños se fueron a dormir, Angela y James se quedaron en la cocina para discutir la ayuda financiera. Bebieron un poco, considerando las opciones de asistencia financiera de su padre. En ese momento, Angela decidió agregar al bebida de James un analgésico que había tomado de su padre. Sabía sobre el efecto sedante de este medicamento, especialmente en combinación con alcohol, y decidió usarlo para sus propósitos. Cuando James sintió que se encontraba mal, Angela decidió llevarlo a un lugar tranquilo cercano. Al llegar, comenzaron una conversación seria en el coche. Pero la atmósfera cambió cuando Angela le informó a James sobre su intención de detener los pagos por cheque. Esta decisión provocó una reacción de ira en James, y él comenzó a demandar el dinero agresivamente. En una situación crítica, Angela agarró un piolet que estaba en una caja en el asiento trasero de su coche, y cometió un acto criminal. Cuando James dejó de moverse, Angela, conmocionada por lo sucedido, empezó a pensar en cómo actuar a continuación. Ante una elección difícil, Angela consideró llamar a la policía, pero temía que no le creyeran y que pudiera perder a sus hijos. Para evitar un encuentro con la policía y mantener limpio su coche, Angela envolvió las huellas del crimen con plástico y se dirigió a casa, colocándolo en el asiento del pasajero. En casa, Angela estacionó el coche en el garaje. Allí utilizó un cuchillo y una sierra para deshacerse de las pruebas. Luego llevó las pruebas a la cocina y las colocó en el horno, con la intención de destruir todas las evidencias de su crimen. Después de algunas reflexiones, Angela se dio cuenta de que el humo y el fuerte olor provenientes del horno podrían delatarla. Rápidamente ajustó su plan inicial. Angela comenzó a cocer partes en la estufa de la cocina, y las demás, empaquetadas en bolsas de basura, las arrojó en el bosque detrás de la casa. En esto le ayudaron sus hijos, a quienes les dijo que estaban deshaciéndose de un ciervo que supuestamente había sido atropellado por un coche la noche anterior. Al mismo tiempo, Candy, la esposa de James, empezó a preocuparse por su repentina desaparición. James no regresó a casa después de llevar a unos clientes a Tampa y se perdió su siguiente asignación de trabajo. Preocupada, Candy acudió a la policía para denunciar la desaparición de su esposo. La policía inmediatamente pidió ayuda al público para encontrarlo. Según los datos policiales, la última vez que se vio a James fue el 20 de abril, cuando salía de su casa. En los anuncios sobre su desaparición,
James fue descrito como un hombre de aproximadamente 1,80 m de altura, pesando 120 kilogramos, con ojos marrones y cabello castaño. Entre sus características distintivas se mencionaron varios tatuajes, la palabra gringo en el cuello, una imagen de un cráneo de metálica en la pantorrilla derecha y la palabra Ensis en el antebrazo derecho. Candy también informó a los detectives que su hijo de 16 años, Tyler, había recibido mensajes de texto de su padre. Los mensajes decían que James debía dinero y había tenido que esconderse. Pero toda la familia dudaba de la autenticidad de estos mensajes y de que James pudiera desaparecer, considerando su dependencia financiera de él y la creencia de que nunca abandonaría a la familia. Durante la investigación, los detectives visitaron el lugar de trabajo de James y encontraron su furgoneta, cuidadosamente estacionada en el predio de la empresa. Este hallazgo planteó nuevas preguntas en la ya complicada investigación de su desaparición. Cuando los investigadores examinaban la furgoneta de trabajo de James, no encontraron ninguna pista importante que pudiera indicar su ubicación actual. Pete Harrington, el jefe de James, informó a la policía que no tenía ninguna información sobre el paradero de James. También enfatizó que el día de la desaparición de James no ocurrió nada inusual en su lugar de trabajo. Sin embargo, John, un mecánico en su empresa, contó una historia diferente. Afirmó haber visto a James vivo por última vez aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando se marchaba en un coche negro. John también mencionó que James tenía serios problemas con el juego y había acumulado una gran deuda por ello. Además, John admitió que su relación con James era tensa y que incluso habían discutido hace un par de semanas. A pesar de esta información, la policía no pudo encontrar pruebas suficientemente convincentes que pudieran vincular a John con la desaparición de James. Como resultado, John fue descartado de la lista de sospechosos principales. Los investigadores continuaron la investigación, utilizando los datos del rastreador GPS de limusina de James. Visitaron todos los lugares que James había visitado durante su último viaje. Sin embargo, incluso después de una inspección minuciosa de estos lugares, no pudieron encontrar nada inusual o cualquier evidencia relacionada con su desaparición. John Brady, un detective con años de experiencia, se enfrentó a un caso complicado. James, la persona de quien se hablaba, parecía haberse evaporado en el aire. Durante varios días después de su desaparición, la policía llevó a cabo una investigación activa. En ese tiempo, Angela, aparentemente, estaba ocupada eliminando evidencia. Ella escondió el teléfono móvil y la licencia de conducir de James en los parques cercanos. Además, Angela se deshizo de las cacerolas y sartenes, tirándolas en los contenedores de basura, y la alfombrilla de su coche, en el lago. La policía, considerando diferentes teorías, sugirió que James podría haber desaparecido por su cuenta para evitar enfrentarse a problemas financieros. Pero Candy, su esposa, estaba convencida de lo contrario. Ella insistió en continuar la investigación, alegando que su marido nunca la habría dejado a ella y a sus hijos sin apoyo. Su persistencia presionó a la policía. Un avance en el caso ocurrió cuando los policías examinaron los registros del teléfono móvil de James. Resultó que había estado enviando mensajes a la vecina de Angela. En los primeros interrogatorios, Angela negó haber visto a James días antes. Sin embargo, más tarde cambió su declaración, afirmando que había ayudado a James con asuntos financieros, ya que él no tenía una cuenta bancaria propia. Según ella, la última vez que lo vio fue el 5 de abril. Esto contradecía las declaraciones de la familia de James, quienes afirmaron que no lo habían visto desde el 2 de abril. Día tras día, Angela mostraba un comportamiento cada vez más misterioso, enfrentándose a pensamientos extraños, especialmente después de que dejó de tomar sus medicamentos. Un día, Esther, un operador del servicio de despacho, habló de una llamada alarmante. Angela se presentó en casa de sus padres y confesó lo que había hecho, lo que llevó a una investigación por parte de los detectives.
El 20 de abril ocurrió algo inesperado. La hermana de Angela llamó al 911, informando sobre el extraño comportamiento de Angela y expresando su preocupación por sus intenciones. Esto llevó a que una comisión policial se dirigiera de inmediato a la residencia de Angela. A su llegada, Angela se negó a hablar con los detectives, incluso en presencia de un abogado. Como resultado, fue llevada a un examen médico para evaluar su estado mental. Mientras los médicos realizaban las pruebas, los policías obtuvieron una orden de registro para su casa, lo que sorprendió mucho a los detectives. Las paredes estaban decoradas con grafitis, extrañas pinturas religiosas y diferentes prendas de vestir estaban esparcidas por todas partes. En el dormitorio de Angela, encontraron objetos aún más inusuales y figuras dibujadas en las paredes y el suelo, creando una atmósfera llena de misterios y enigmas. Cuando los detectives comenzaron la investigación, rápidamente concluyeron que Angela podría ser miembro de algún culto. Esto aumentó sus sospechas sobre ella. Durante una serie de interrogatorios, Angela finalmente confesó. Describió detalladamente lo que había hecho con James. Luego, Angela llevó a los detectives al lugar donde, según ella, había escondido su teléfono móvil. Dijo que había regresado regularmente allí para cargar el teléfono, creando así la ilusión de que era James. Sin embargo, para confirmar sus palabras, los investigadores necesitaban pruebas. Por lo tanto, Angela los llevó a varios lugares diferentes en todo el centro de Florida, afirmando que fue allí donde se deshizo de la evidencia. En una zona boscosa en Austin, los policías encontraron dicha evidencia en bolsas de basura. Allí también encontraron ropa que coincidía con la que James llevaba antes de su desaparición. Los investigadores esperaban que los resultados del examen médico forense ayudaran a determinar qué le había sucedido exactamente a James. Pero, lamentablemente, el experto no pudo establecerlo con certeza. Sin embargo, el análisis de ADN confirmó que las pruebas encontradas por los detectives en el bosque pertenecían a James. La fiscalía presentó su versión del motivo del incidente, enfocándose en la codicia. Destacaron que mientras James se considerara vivo oficialmente, sus pagos mensuales de seguridad social de $1,230 seguían ingresando en la cuenta bancaria conjunta que llevaba con Angela. Este fue un punto clave en su argumentación. Luego, los fiscales sugirieron que Angela le dio a James medicamentos que causaron pérdida de conciencia, y luego, aprovechando esto, hizo lo suyo. Afirmaron que Angela estaba tan indignada por el constante sobregasto de James de la cuenta que la llevó a tomar medidas extremas. Un punto crucial en la evidencia de la acusación fue que, horas antes del incidente, Angela compró plástico de polietileno y guantes de goma. La fiscalía vio esto como prueba de la premeditación de sus acciones. Después de recolectar evidencia y la confesión de Angela, fue llevada a la cárcel del condado sin derecho a fianza. Se le acusó de varios cargos graves. En septiembre de 2014, el abogado de Angela afirmó que su clienta actuó en defensa propia, citando la ley del estado de Florida. Sin embargo, el juez Render Ruther rechazó esta moción y envió el caso a juicio. El juicio comenzó el 1 de diciembre de 2014. Durante el proceso judicial, la acusación llamó como testigos a la hermana y la hija de Angela. Ellas confirmaron las suposiciones de los detectives sobre las acciones posteriores de Angela hacia James. La hija de 17 años de Angela le preguntó a su madre acerca de un extraño e incomprensible olor en su casa. Al principio, Angela intentó desviar las sospechas, diciendo que era el olor de un ciervo caído en el horno. Sin embargo, pronto reveló la verdad. Angela confesó a su hija que había tenido una pelea con el vecino y por accidente le había causado inconveniente, resultando en su final. Cuando Angela testificó en el juicio, se veía muy alterada. Estaba vestida de negro, con el cabello largo y despeinado y llevaba gafas.
Dirigiéndose al jurado de vez en cuando, hablaba con voz temblorosa. Ángela contó que intentó preservar intencionalmente la información para la policía, documentos de James, los cuales ocultó en el parque. También compartió los detalles de cómo ocultó del cuerpo de James con herramientas caseras. La mayoría de la información se perdieron, las cuales con el paso del tiempo no pudieron ser encontradas. La policía solo pudo encontrar partes de los huesos de la víctima. Ángela intentó ocultar los restos, pero después de intentos fallidos decidió ponerlos en bolsas de basura, con el objetivo de esconderlas por el condado. En su declaración, Ángela afirmó que todo lo hizo en defensa propia y que no conocía sus derechos. De lo contrario, habría contactado a la policía inmediatamente. Expresó su temor de que sus hijos pudieran perder a su madre. La acusación insistió en que Ángela había mezclado un sedante secretamente a James con sedantes en su bebida. Sin embargo, el abogado de Ángela disputó estas afirmaciones, señalando que James estaba al tanto del sedante en su bebida. Según el abogado, las acciones de Ángela no estaban dirigidas a hacer daño, sino simplemente a mantenerlo alejado de sus dos hijos, especialmente después de que le dijo que no le proporcionaría más ayuda financiera. Esta noticia enfureció a James. La acusada relató cómo se produjo el conflicto en el coche. Según ella, James, enfadado por el rechazo, tocó el hombro y comenzó a expresar su descontento a ella y a sus hijos. En ese momento crítico, Ángela, buscando protección, alcanzó una caja con equipo de acampar que estaba en el asiento trasero. Quería tomar un destornillador, pero terminó siendo una herramienta, el cual utilizó por accidente. A ella y a sus hijos. En ese momento crítico, Ángela, buscando protección, alcanzó una caja con equipo de acampar que estaba en el asiento trasero. Quería tomar un destornillador, pero terminó siendo una herramienta, el cual utilizó por accidente. Después, Ángela afirmó que James se sostuvo a ella, y entonces sacó un cable de la caja y lo usó, restringiendo el movimiento. Durante el juicio, se presentó un video del interrogatorio de Ángela en la oficina del sheriff, donde decía que después de cometer el acto indebido, utilizó el artículo de acampar nuevamente en James, para asegurarse de que no pudiera hacerle daño. Pero en el juicio, Ángela declaró que no recordaba haber cometido ese incidente. Explicó que las pesadillas, mezclándose con la realidad después del evento, distorsionaron sus recuerdos. El juicio, que podría compararse con el guión de una película de situación tensa, concluyó el 5 de diciembre de 2014. Ese día, la acusada fue declarada acusada de todas las declaraciones. La presentación de declaraciones enfatizó especialmente cómo Ángela cambió su testimonio y mintió a los investigadores. Recuerden, los investigadores vinieron a su casa para preguntarle sobre el vecino. En ese momento, supuestamente, ella estaba preparando algo especial. El jurado, compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, deliberó su decisión durante casi 3 horas. Cuando finalmente emitieron su decisión, Ángela permaneció indiferente. No mostró ninguna reacción y no reaccionó cuando el oficial de la corte se acercó a ella y le puso las limitadores. Este momento, como el momento clave de una historia triste, permanecerá en la memoria de todos ese día. Ángela, de 42 años, fue condenada a largo plazo sin posibilidad de libertad condicional. Además, recibió 15 años adicionales por falta de respeto al fallecido y otros 5 años por modificación de información contra sus hijos. No se presentaron cargos contra los hijos de Ángela. Según la acusación, no había pruebas convincentes de que los niños hubieran ayudado conscientemente a su madre en la acción indebida. Los niños creían que estaban deshaciéndose de los restos de un ciervo muerto. Gracias a su testimonio, las autoridades pudieron resolver el crimen relacionado con la desaparición de James. Este testimonio fue un momento clave en la investigación, permitiendo a las autoridades seguir la pista del crimen, envuelto en secretos y misterios.